museos de medicina cumplen básicamente una función educativa para el personal del área de la salud. El Hospital de San José está localizado en el barrio de Los Mártires. El Museo del Hospital de San José está dentro del Hospital de San José. La filosofía de este Museo del Hospital de San José es vincular la medicina con el arte. Para la gente que los visita, que no sea médico, le genera terror. No es un museo bonito, es un museo de interés para el desarrollo de la tecnología y la ciencia médica. Esta silla de parto es una silla francesa de la época de 1900. Es una silla para un parto vertical. El objeto médico es un objeto básicamente utilitario, cuya función inicialmente no era impresionar desde el punto de vista estético, sino la funcionalidad. En esos tantos años, la medicina utiliza instrumentos quirúrgicos que tienen diferentes materiales, porque lo importante era cortar, abrir y reparar. Este elemento, que es de la época antes de la asepsia, es un instrumento para extraer balas. Generalmente las balas hasta finales del siglo XIX eran balas redondas. Entonces se introducía y luego se hacía esto, se extraía la bala. La gente cuando visita un museo de medicina lanza exclamaciones de alivio. Afortunadamente nací en esta época y no en la otra, cuando ve los diferentes instrumentos. Este objeto es el autoclave. Este objeto divide la medicina. Cuando aparece el autoclave, se utiliza el aparato para introducir en él diferentes objetos para destruir las bacterias. Los museos de medicina, desde la parte estética, tienen solamente una sección que uno podría decir estéticamente bella, que es lo que tiene que ver con farmacia. La farmacia tiene recipientes y los recipientes suelen tener una confección, una preocupación por parte de los diferentes artesanos, artistas e industrias estéticos. Todos estos eran materiales importados, entonces eso también daba mucho prestigio. La cirugía en el siglo XIX, hasta bien entrado el siglo XX, fue una cirugía básicamente que era para cortar. Eso se ve claramente en este estuche quirúrgico de principios del siglo XX. Esto es una caja de amputación. La amputación fue la cirugía que más se practicó en las guerras. El médico tenía que trabajar y los procedimientos quirúrgicos eran muy cortos porque no existía el control sobre el dolor. La única forma de controlar el dolor del paciente era emborracharlo. El Museo del Hospital de San José está convertido en un lugar muy interesante tanto para los habitantes de la localidad como para los pacientes y los parientes de los pacientes hospitalizados en este hospital. Ese es como lo gratificante de este museo. Como curador de este museo, para mí ha sido una oportunidad muy bella para complementar mi cátedra de Historia de la Medicina. Hoy en día las clases con los estudiantes de medicina pueden ser en los museos, entonces los estudiantes de medicina comprenden mucho mejor el desarrollo de la ciencia y la tecnología médica. En los museos de medicina es, además de aterrador,
es un sentido estético diferente. A finales del siglo XIX, cuando tú me contabas que este colegio había empezado a funcionar y yo te contaba que empezaron a introducirse las escuelas de artes y oficios, se empezó a implementar una tipología arquitectónica que se llama pasaje comercial, que básicamente es una calle cubierta que tiene locales a los lados. Y se utilizó también para la vivienda. Y aquí en el sector de La Favorita queda otro, que es el que muy pocos bogotanos saben que existe y que recientemente además fue pintado, entonces por eso es que lo quiero conocer. Entonces por eso es que voy a ir yo, hablo con la propietaria de una de las casas y luego nos encontramos en el molino. Uno de los lugares más representativos del barrio La Favorita es el Pasaje Gómez, cuya historia nos va a contar Margarita Díaz de Blanco, una de sus más antiguas habitantes. Es un lugar muy bonito, tiene usted aquí. Sí, muy hermoso, es muy bonito, muy bonito. Mucho gusto, yo Me soy encanta Alberto mucho. Escobar. Mucho gusto, ¿Qué Margarita. tal? Bien, sí, señor. Margarita, entonces, ¿hace cuánto tiempo vive usted aquí? Aproximadamente unos 70 años, ¿Y usted de dónde venía? de Manizales. Ah, sí, y llegó muy pequeñita. Muy pequeño, sí, muy joven. ¿Y se vino en tren desde Manizales? Sí, porque yo soy pensionada de los ferrocarriles. Ah, sí. Sí, señor. Eso. Por ejemplo, ¿de qué familia se acuerda que vivían por aquí? De los Gómez, ¿Sí? que ellos fueron los que nos vendieron a nosotros esta casa. Vivían, eran dueños del molino. Y esto por aquí era pues potreros y esto era lo que era la sabana, mejor dicho, hermoso. ¿Y se usaba mucho eso de vivir en pasaje? Se usaba mucho, mucho. Como, por no decir ahora, como conjuntos. Era como los primeros conjuntos cerrados. Correcto. Afuera es otro mundo, pero acá adentra y se siente uno muy diferente. Margarita, si esta casa es tan acogedora, yo sí quisiera que me la muestre. Con mucho gusto, porque ¿Sí? no, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos la escalera. Esta es la entrada principal. Es que ustedes pusieron otra escalera. Sí, señor, esa es puesta. ¿Y sí, esa por señor. qué? Porque es que aquí vienen a hacer novelas y entonces entran por esa parte y otros por aquí, por este lado. Ah, más fácil. Sí, sí, señor, sí. 3 alcobas y un baño, o 4 alcobas. 4. Sí, señor. Y abajo la cocina. Y abajo queda la cocina y los comedores y esa parte, sí. Margarita, ¿y usted vive solo en esta casa? No, aquí dime mi hijo que se lo voy a presentar para que él siga el recorrido ¿Sí? con ustedes. ¿Y cómo se llama él? Freddy Rodríguez. Hola, Freddy, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Alberto Bienvenido, Escobar. Freddy. ¿Qué tal? Lo relaciono con él. Bien, bien, hombre, bien. Ya conocieron a mi madre. Sí, Ya les no, contó ya. parte de la historia. Bueno, vamos otra vez para afuera. Ya salimos del pasaje. Ya salimos del pasaje y ahora nos vamos a llevar por otro lado, por otro sendero. ¿Y cuántos años llevas viviendo aquí en el pasaje? Ya como unos 35 años. ¿Y cómo han sido esos 35 años aquí en el barrio La Favorita? Porque creo que se ha transformado muchísimo, ¿no? Ha sido una transformación total, el cambio, la modificación que ha sufrido a través de los tiempos, pero ya a raíz de que llegaron las flotas se empezó a deteriorar el sector. ¿Cuándo llegaban las flotas? Eso fue como en el año 80 más o menos, cuando salieron de aquí del obelisco a los mártires, al frente estaban ubicadas. Y a raíz de eso se pasaron las flotas por este lado y empezó a deteriorarse. Y las familias de acá fueron emigrando hacia otros lugares. O sea, tus amigos se fueron. Se fueron ya ellos, las familias empezaron a irse a Teusaquillo o a otros lugares más hacia el norte. Hoy en día en el pasaje, ¿cuántas familias están viviendo? En este momento están viviendo 8 familias, pero de esas 8 familias solamente la que queda de esos tiempos originales de esto y mis padres, sí. Vamos a mirar esta casa que es el interior número 6, donde guarda mucha historia y mucho tiempo. Esta casa está una de las mejores conservadas de esa época. En ese tiempo era lo que es aquí la sala, la chimenea, y estaba lo que es esta parte, ¿no? Esta parte que era ¿Un baño auxiliar? el comedor, un baño auxiliar y un comedor. Después, contiguo al comedor, seguía lo que era otra estudio. especie de sala. Cada casa tenía un timbre, bueno, fueron quitados. Ahí hay un timbre, mire, porque esos timbres precisamente era para llamar el servicio. Así, pero teniéndolo tan cerca. Pero así era en ese tiempo. Así. Y este corredor que nos va a llevar al patio, Esa es la cocina. Y estas cocinas en ese tiempo, pues imagínate, para unas familias tan numerosas,
Es una cocina bastante grande. Y la cocina se ilumina a través de este patio, esta Lo que escalera. pueden ver solamente es esta parte de estructura física de este lugar. Tú mencionabas que la familia Gómez era dueña de un molino. ¿Ese molino queda en dónde? Ese molino queda ubicado aquí precisamente enfrente del pasaje, ¿Sí? diagonal O al sea, pasaje. salgo a la puerta del pasaje y está Sale al al frente. pasaje y ahí está el molino que eran los dueños, los que crearon todo esto, que inclusive era familiar del conde de Cuchicuta. Yo lo dejo. Bueno, Freddy, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir y pues que no sea la última vez y aquí bienvenidos cuando Muchas quieran. gracias. Esta es su casa. Bueno. John. Alberto, bueno, y este es el molino. Aquí continuamos el recorrido entonces. Sí, aquí con el molino del Lobo, que al parecer también hacía parte de los bienes del señor Eugenio Gómez. Johnny, ¿cómo funciona este molino? No, eso sí ya le dice más el ingeniero que sabe un poco más. Hola, Gusto, Luis Alberto Alberto Escobar. ¿Cómo está? ¿Y tu trabajo aquí en qué consiste? Bueno, yo aquí soy el superintendente de planta, estoy encargado de toda el área de producción. ¿Y por qué terminaron situados en este sitio residencial? Lo que pasa es que la historia de los molinos en este sector se refiere por lo menos a hace casi 100 años. Entonces, digamos, el trigo como generalmente se ha traído es importado. El primer medio de transporte por el cual se traía era por el medio del ferrocarril. Así que ustedes se situaron cercanos al ferrocarril. Si usted se da cuenta, o sea, el epicentro de los molinos en este sector, inclusive hasta la 25, está alrededor de la estación de La Sabana. El trigo llega a granel en tractomulas. Ya eso Aquí- vi la tractomula. ¿Y Sí. luego ya entra acá? Sí, o sea, aquí tenemos silos de almacenamiento, sitios donde almacenar el trigo. Los Está silos- arriba almacenado. No, acá, al fondo. Estos son los dos silos con que cuenta la empresa. Cada uno tiene una capacidad de 500 toneladas. El molino, de estar en este sitio, tiene alrededor de 100 años. ¿sí? La compañía como tal tiene por lo menos casi 60 años trabajando. Y se llama Molino El Lobo, era porque anteriormente la maquinaria era un molino de marca Wolf. Entonces hicieron la conversión, Harinas El Lobo. ¿Y aquí qué parte del proceso es? Aquí se hace la molienda, Esas máquinas dices que llevan ¿cuántos? 60 años por aquí. lo menos 60 años trabajando. La maquinaria es suiza, Está Sí. perfecta. en perfectas condiciones. Si usted se da cuenta, todavía hay muchos equipos que están en madera. ¿Y qué beneficios crees que ofrece este uso en este barrio? Digamos, el sector, aunque es en teoría un sector residencial, pues usted se da cuenta que se ha llenado pues, de muchas industrias y eso. Entonces, al ser una industria que no afecta directamente, pues el sector pues, puede ser, digamos, un foco de generación de empleo. Hay gente que vive en el barrio que trabaja aquí. No, pero sí viven relativamente cerca al lugar del molino. ¿sí? Bueno, Luis Alberto, muchas gracias. Listo, Alberto. Hasta luego. Muy amable, gracias. Bueno, que esté muy bien.